Hey, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos hoy otra vez a su programa Superhumanos. Hoy yo creo que nos vamos a ir con un tema que, pues desafortunadamente se ha manchado por tintes políticos, pero yo creo que simplemente es así, simplemente es, aunque tenga muchos estigmas. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor? Vamos a hablar justamente del 20 de abril. Okay. Vamos a hablar ya de lo que se celebra para los que no están en la comunidad canábica. Uh-huh. El 20 de abril es el 420 en Estados Unidos y es ahora sí que el día en que se celebra todo este movimiento canábico. Y bueno, yo les pongo un poquito de contexto, porque para mí es bien interesante estar hablando de cannabis, Okay. de esa palabra, cuando vengo de papá y mamá que son médicos, Uh-huh. y mi mamá estaba encargada del control de adicciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y toda mi vida yo digamos que viví en un entorno de prevención de adicciones. Y creo que tuvo resultado en el aspecto de yo cambio de ciudad de Culiacán a Monterrey a mis 18 años en la universidad, cuando está ahora sí que, imagínate entrar a la universidad en una ciudad diferente, en una ciudad de mucha fiesta, de muchos extranjeros, de mucho alcohol, mucha droga, y ahora sí que ahí es donde creo yo que se vieron reflejados los valores que me inculcaron al menos. Claro, literalmente de golfo a golfo, casi de este a oeste. Exacto, entonces a mí me tocó ver muchos amigos que eran igual que yo en el aspecto de o moderados o abstemios, uh-huh, y ver cómo aquí sin la vigilia de los padres, sin el control ni nada, pues básicamente se deschavetaron, algunos los tuvieron que regresar de tanto que tomaban o de tanto que se metían. Y a mí en ese proceso yo tenía la convicción, primero por costumbre, o sea, no era una convicción real, o sea, de ¿por qué no tomas? Porque me dijeron que no. Okay. ¿Por qué no fumas? Porque me dijeron que no. Porque me dijeron que no, que era malo, que causa adicción, que es difícil salirte. Sí. Vive sin drogas, hay que poner ahí la florecita. Sí. Y eventualmente, después fue tuve la fortuna de tener un muy buen amigo que supo capitalizar de eso. Ok. ¿Por qué? Porque cada vez que salíamos decía, aquí mi compadre es atleta de alto rendimiento, es karateca, él no va a tomar y nos va a cuidar a todos. ¡Cachao! Entonces yo dije, órale, fíjate cómo cambió de mentalidad, y yo decía, pues tiene razón. Entonces yo tomaba cualquier otra cosa y llegó al punto en el que yo ya entraba, si no gratis, al menos no pagaba la mesa. ¿Por qué? Pues porque decían, pues este no toma y además es conductor designado, y además si pasa algo nos cuida porque sabe karate. Entonces traemos guarura, no te pongas loco, dale lo que quieras. Entonces eso fue por mucho tiempo hasta que pasaron una sucesión de una sucesión de acontecimientos inesperados. El primero fue que ya que entré al mundo de la nutrición, hay una dieta o un régimen especial de 8 semanas. Yo estaba en competencia, uh-huh, donde me dicen, ¿sabes qué? Aquí le encanta a todo mundo porque el cierre es con una copita de vino y un ribeye y espárragos. Y yo, ok, pues entramos muchos amigos y yo le dije a mi nutriólogo, oye, nada más que yo no tomo. Ay, no te preocupes, luego lo solucionamos. Ok. Pasan 4 semanas y nos dice mi amigo, el nutriólogo, vayan consiguiendo una botella de vino, y todo el mundo bien feliz, y yo le escribo y le digo, oye, ¿yo qué hago? Porque yo no tomo. Ay, no te preocupes. Y ya que faltaba una semana, y ya todos con su botella de vino y todo eso, yo le digo, oye, ya no me has dicho, ya falta una semana. ya se acabó. Y me dice, pensé que estabas bromeando. Y yo, no, desde el día 1 te dije que yo no tomaba. Eres de Culiacán, ¿cómo que no tomas? No y entonces me explica, la intención es que ustedes lleven una
deshidratación controlada una semana antes de la competencia, y el día previo a la competencia, era una competencia fitness, el día previo a la competencia cenan temprano, dejas de tomar agua muy temprano a las 2 de la tarde, y a la hora de la cena de las 7 de la noche te echas una copita de vino con bistec, con espárragos, y eso hace que el alcohol deshidrata. De ahí viene parte de la jaqueca o de el día siguiente de la cruda. Sí. Entonces te va a deshidratar el alcohol y el día siguiente vas a salir más rayado, y en la mañana te vas a echar o un Snicker o una paleta porque el azúcar va a bombear bastante. Entonces tenía todo planeado. Él competía a nivel profesional, y esa vez dije, pues todo sea por la ciencia, todo sea por la competencia. O sea, hay para que digas, ahí sí había la dieta perfecta para que así es, jalaran. Momentánea y muy, muy específica. Pero justo como ayer. Así es. No para ti. Es correcto. Entonces, al final, tomé la decisión. Le hablo a un amigo y le digo, oye, nunca he tomado, necesito tomar una copita de vino. Se burlaron de mí, obviamente, porque decían, jajaja, tus 30 años y nunca habías tomado. Y yo, pues no. Ese funcionó, al final de cuentas funcionó, y creo que lo hice unas 2 veces más. No fue de mi agrado, porque resulta que como no consumí alcohol por 30 años, mis primeros 30 años de vida, no desarrollé esa parte enzimática en mí. Entonces el día de hoy yo tomo alcohol y o me salen ronchitas, o digamos que no me cae bien, y además no le agarré el gusto. Entonces el día de hoy ya solamente una copita de vino cuando es algo muy especial o qué sé yo. No cervezas, cócteles. No, tampoco. He tomado whisky, tequila y me caen igual de mal. A final de cuentas, esa fue mi primera introducción como que al mundo de las drogas. Sí. Y ojo, es bien interesante esto, porque más de alguno se ha de estar riendo y diciendo, qué payaso, yo desde niño me echaba una cerveza con mi papá, o yo desde muy joven aprendí a tomar cigarros, exacto. Entonces, pero justamente todas esas personas que se burlan, después llegan y me buscan y me dicen, oye, ¿tú qué opinas? Porque le encontré, le muteas ahí el marihuana, el pip, a mi hijo. Y les digo, ¿pero tú tomas alcohol? Exacto. No, pero es que es diferente. Claro que es diferente. Una es legal y la otra está en proceso de legalizar. No igual que el azúcar. Pero de ahí en fuera trae más enganche el alcohol. Entonces, hay gente que me dice lo mismo y le digo, pero yo sé que tú fumas tabaco. Sí, pero ese es legal. Exacto, es legal, pero te engancha más la nicotina. O sea, solo porque es legal lo apruebo. Exacto. Entonces, entendiendo eso, fue la razón, o esto más bien lo entiendo el día de hoy, pero en ese proceso de no haber consumido ningún tipo de droga, entro al mundo de los suplementos, y del mundo de los suplementos entro al mundo del CBD o cannabidiol. Entonces, la primera vez que a mí me dicen CBD, y cuando tú buscas CBD ves cannabidiol, cannabis, dices esto es una droga. Sí. Y ya que estudias dices, es la parte medicinal de la planta, y la puedes extraer de la marihuana o del cáñamo. Y entonces ya me empecé a documentar muchísimo del CBD, y creo que si estudias la luz, de una u otra forma terminas entendiendo la sombra. Claro. Entonces, en mi caso, yo estudié el CBD, y eso me llevó indirectamente a estudiar y entender el THC. Y como lo hablábamos en capítulos anteriores, entre el blanco y el negro hay una escala de grises. Entre el CBD y el THC hay muchos terpenos y cannabinoides alrededor, que si el CBG, muchísimos. Entonces me clavé mucho en la historia, me clavé mucho en la parte medicinal, y una vez que entendí todo esto, lo empecé a vivir en mí, empecé a vivir el CBD muchísimo, empecé a ver, no te miento, miles de testimonios y miles de resultados,
alrededor de mis clientes, de las personas que ya consumían suplementos. Me tocó vivir el proceso en México de la legalización, me tocó de forma externa ver el proceso en Estados Unidos y en Canadá de la legalización. Y llegó un punto en el que dije, a ver, ya te entiendo el CBD, ya te entiendo lógicamente el THC, y la teoría, los números, los estudios dicen que no es algo, o que la sustancia adictiva o el porcentaje de adicción es mucho más baja que el alcohol y que el tabaco, y que el café y que el azúcar. Y para ese entonces yo ya había tomado mis copitas de alcohol y dije, aquí lo quiero aclarar, yo lo hice con mucho miedo y mucho respeto porque mi personalidad es adictiva. ¿El alcohol? No, todo. Todo en el alcohol en su momento fue un... ¿Eres team todo de todo o nada de nada? Exacto. Entonces yo me la oye. Pum. Sí, entonces, y ¿cómo te explico que una vez empecé el ayuno y aquí sigo? Una vez empecé la dieta vegana y aquí sigo. Una vez me dijeron que los hielos servían y lo sigo haciendo. Exacto. Entonces, ese era mi pendiente y ese era mi miedo. Entonces, dije, bueno, que nos agarren confesados. Un amigo fue a Estados Unidos, me trajo una plumita, saludos a Sebastián, me trajo una pluma y dije, pues veamos. La probé, sentí el efecto del THC que muchos te podrían dar si han probado alguna vez, si han fumado alguna vez. Mareado, boca seca, no sé, en mi caso fue más relajado, la famosa risa, entonces la famosa hambre, entonces... Y al día siguiente me sentía bien. Después yo creo que pasaron mínimo 1 o 2 meses. Y no fue un déjame mido a ver cuánto aguanto sin. No, fue un ya lo hice y ya quedó. Después de 2 meses veía la plumita y decía, órale, qué interesante. Porque no traigo ninguna ansiedad, no traigo... Y entonces empecé a leer más los testimonios, más los beneficios. Y bueno, a grandes rasgos, esa es mi historia de cómo llegué al ámbito. Del CBD. ¿Y usted? Bien, pues yo se supone porque era una niña y pues no sé en realidad, pero sí sé que era tintura. Ya hoy en grande, de grande lo relaciono como tintura. De pequeña yo no soportaba ir a la escuela, no porque no me gustara, sino porque el simple hecho de los ruidos, etcétera, eso me hacía gritar. Yo era la niña que gritaba en medio del salón y nadie la comprendía. Yo era la niña que le arrancaban las uñas camino al salón porque no quería entrar al salón, le daba miedo al salón, la gente, etcétera, y luego que si las migrañas, etcétera, pasaba que me sangraba la nariz por la presión que había en el cerebro. En ese entonces, y pues tampoco es que sea de recursos ilimitados, pues después de tantos estudios y estudios no llegaban a la que ¿qué tiene esta niña? Solo era de, es migraña infantil, es hereditaria. ¿A qué edad era esto? A los 7, sí, de los 7 a los 9, o sea, desde más chiquita yo tenía esos problemas, pero donde empezaron a preocuparse por mí más fuerte, ya fue en esas temporadas. Entonces, después de tantos medicamentos o estudios, vivíamos en la frontera. Entonces, por allá, un doctor naturista le dice a mi mamá, denle estas gotitas a la niña. De niña no te dicen qué es. Esos efectos que tú estás mencionando ahorita eran los mismos efectos que tenía de niña. Los medio me recuerdo, tampoco. Yo sé que muchos van a decir, ¡ay, sí, te acuerdas de tus cosas de niña! Pues sí te acuerdas. Y eso hizo que tolerara más ir a la escuela, me volviera una persona funcional. Y ahí viene el otro. Después de ahí, no dejé de hablar, o sea, hasta ahorita hablo hasta por los oídos. Antes de esa etapa yo no hablaba ni con los ojos, no emitía sonidos, más que con mis seres queridos y etcétera. Yo sé que muchos ahí detrás de la pantalla han de estar diciendo, sí, lo que tú tienes es, pues claro, doctores de redes sociales van a salir. Pero bueno, ese fue mi breve caminito que ya después mi mamá me dijo, no, pues ya cuando nos regresamos aquí a México, a Monterrey,
específicamente, pues ya no había eso. Pero nunca me decía qué era, Esas siempre gotitas. decía eso. No, pues ya. Resulta que mi papá trae eso y lo ponen a remojar en alcohol. Okay. Y mi abuelita dice, mira, si lo pones a hervir con tal y tal y tal, tienes gotitas de tintura. Ahí es donde escucho la primera vez tintura, porque mi abuela hacía tinturas de caléndula, manzanilla, etc. Entonces, ahí vuelven otra vez consiguiendo lo que hoy se dice la Panteón Kush. Okay. De donde la encontraran. Ajá. Para hacer la tintura, para que yo pudiera ser una persona funcional, porque sí, hay muchos medicamentos, según esto, para atender migrañas. Pero no, esas gotitas eran 3 gotitas en la mañana y era todo lo que yo necesitaba. Que si me causó adicción o no, pues déjenme les digo que en ese entonces no, porque repentinamente las dejamos de consumir. Okay. Lo que sí me hice súper adicta, hablando de adicciones, es al tabaco. Ese sí, mi dependencia cerebral a eso lo relaciona. Eso yo creo que vamos a hablar de adicciones más a profundidad. Luego más grande, ya ahorita pues, en el 2019, tuve un percance. ¿Qué edad tenías ahí? 2019, mantendrémonos en secreto. Eso. Tengo un percance, me estrello debajo de un puente, ojo, sobria, no borracha ni nada. Intenté evitar atropellar a una persona que se cruzaba a medianoche por la carretera. Okay. No era un fantasma, era una persona. Voy al hospital, operación y tal y tal y tal. Una lista grande de medicamentos y tratamientos para poder caminar, porque pues tú me conociste, yo andaba bien a gusto en bastón y como con unos 50 kilitos de sobrepeso. Adicta al azúcar forever. Entonces, en lugar de seguir consumiendo todas esas pastillas, porque yo sentía que en mi cabeza me ponían ansiosa, pero eso los doctores no lo ubicaban, y mi historial clínico, pues mi mamá dijo, pues mija, hubo un tornado y se llevó todas tus cosas, igual y vuelve a hacer el chequeo. Y no me ha vuelto a checar. Okay. De grande, te digo, estaban los tratamientos. Yo dejo de consumir todos los medicamentos que me daban para el dolor y conozco el CBD. Okay. No vamos a decir la marca, pero usted no la presentó. Entonces ahí es donde hago de lado todo, y CBD, eso fue lo único que empezó a hacer mis días llevaderos, porque recordé que así se sentía mi mente cuando era niña. Porque, ojo, para ese entonces, de ser adolescente hasta mi adultez, dejé de consumir medicamentos para la migraña y esas gotitas mágicas. Yo decía que vivir con migraña era normal. Ya. Entonces, pues así, consumo el CBD, luego ya me presentan el CBD en su forma natural otra vez. Pues ahí ves haciendo el mágico porrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y te puedo decir que sí, en adicciones, yo creo que es dependencia mental. Claro. Pero dejé de fumar tabaco. Ok. Por largas temporadas. Era parte donde el CBD jugaba con la mente, porque inclusive me daban esa sed de azúcar. Ahorita que dijiste que fumaste con la plumita, no sé si te daba esa de monchis, le llaman el monchis, que te da un monchis dulce. Sí. Pues ya no era monchis de dulces, empecé a dejar los dulces. Estaba bien curioso porque a mí era al revés, se me antojaban pero cosas sanas, de que frutas, mermeladas. Okay. Entonces ahí empecé a hacer mis brownies mágicos de CBD. Ok. Pero esa fue mi larga, corta historia en el CBD, no sé si más o menos... Yo creo que es como para poner en contexto, porque el día de hoy hay mucha información y desinformación al respecto. Claro. Entonces, y este tema se puede ver desde varios ángulos, desde varias aristas. No lo estamos romantizando. Exacto, de hecho... Para nada. Tiene una parte lúdica, sí, la cual yo creo que es válida. Es decir, el día de hoy, fíjate cómo en el alcohol ha sido al revés. El alcohol era 100% lúdico y poco a poco es, pues fíjate que es bueno para la salud.
fíjate que el vino trae resveratrol, fíjate que puede bajar tus niveles de cortisol, fíjate que y le han buscado. No nos íbamos tan lejos, o sea, los cigarrillos como tal de tabaco, hace más de 50 años te los recetaban en el embarazo para relajarte. Hay afiches que te anuncian eso. Claro, entonces no lo estamos romantizando, es simplemente es el contexto por el cual cada uno llegamos a conocer. Algunos, por ejemplo, cuando yo estaba promoviendo esta marca de CBD, pues el giro que nosotros le dimos al ser deportistas, nos dimos cuenta que en Europa lo usan como algo preventivo para la ansiedad, para el estrés, para la depresión. Hicimos buena sinergia con mi psicóloga también. Dijo, oye, esto está bueno, post virus, post pandemia, etcétera. Mucha gente lo empezó a utilizar. Entonces, el día de hoy creo que ya es una herramienta como tal. Hablando en cuestión de su lado turbio, oscuro o poniéndole nombre en la cuestión de adicción, yo también quiero ser muy responsable en el aspecto de, yo hay veces que he tocado estos temas en público, en conferencias, y hay gente susceptible a estos temas porque tienen algún familiar que cayó en ese tipo de adicciones. Dicen que es la puerta. Dicen que es la puerta. Yo creo que es algo muy debatible, pero no por eso niego que haya cierta relación o cierta probabilidad. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Que la intención sea el canal alterno o el canal oficial. La intención siempre es saber dónde entra la ciencia, hasta dónde entra. Y los estudios dicen el día de hoy que tanto la parte de los adaptógenos u hongos medicinales como las plantas medicinales, en específico el cannabis, la mescalina, etcétera, su porcentaje o la sustancia adictiva es muy baja. Y igual si podemos ponemos las gráficas de todo y vas a ver cómo el cannabis queda justo arribita de los hongos. Sí. Pero lo que a veces no todo mundo lee o no todo mundo sabe es que hay un gran factor personal que es qué tanto uno se gancha a la vida. A cualquier cosa. Entonces hay personas, vemos personas con una tendencia a engancharnos o a tener una personalidad adictiva. A eso que nos hace sentir bien. Que puede ser el deporte. Sí. Puede ser la comida, puede ser el azúcar, puede ser lúdico, la adrenalina, el juego. Ahora que hay... El celular. Hay campamentos de detox de redes sociales. Así es. Entonces, cuando tú ves todo esto, dices, a ver, pero ¿fue entonces la planta? ¿O fue que esa persona, si no se ganchaba a la planta, iba a terminar en el tabaco o en el alcohol? O en el juego, o en otra cosa. No lo sabemos, ¿ok? Pero esas personas que son de prohíban y esto no se debe, yo respeto y es válido la opinión de cada quien, pero sí creo que debemos educarnos. Y ojo, si tú dices, acaba de salir un nuevo estudio que dice que sí, que esto, que lo otro, ponlo en los comentarios y vamos a ser los primeros en ir a verlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene y se desarrolla más este tema. La razón por la cual el día de hoy estamos hablando de esto es porque si bien empezamos de una forma personal, mayormente medicinal, esto a través de los negocios y a través de la salud nos llevó a conocer médicos que ya lo están utilizando, neurólogos, pediatras, cardiólogos, psicólogos, y eso a su vez nos llevó a conocer al paciente final, siendo niños, personas de la tercera edad, adultos, deportistas, y algo que muy poca gente menciona es el que está entre el médico y el paciente. Porque a veces dices, es el niño, sí, pero le cambias la vida a la mamá y al papá y a la familia y a la tía y a la abuela y a todos los que rodean. ¿Tú a cuántas personas has visto que tomen CBD? Bueno, para mí son personitas. Personitas, porque pues justo son como lo mencionabas,
ahora en este entonces pues colaboramos con muchas mamás que justamente lo que dices es cierto, o sea, ya son ellas personas y ven cómo sus hijos ya pueden ir a la escuela, cómo sus hijos ya se pueden relacionar con otras personitas, pueden jugar y ser niños funcionales. Claro. Solo gracias a esas gotitas que muchos satanizan, y de inclusive conozco muchas mamás y doctores que lo tratan como un secreto a voces. No me digas ni palabras, nada clave. Aquí está el botecito, aquí está el dinero. Y si me ves con gente, aquí están las gotitas. Aquí están las gotitas y no digas más nada. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar esa parte, porque dices, oye, sí romantizas tal vez el pedir un refresquito porque se te está bajando el azúcar. O deja tú, hablas sin quitado de la pena de clonazepam, hablas de ketorolaco, hablas de mil y un cosas, como si fue... Yo, por ejemplo, vengo de una familia que, a pesar de que son médicos, evitaron al máximo darme cualquier tipo de fármaco. Wow. Entonces, cuando yo hablaba con amigos y me decían, ay, tendrás un ketorolaco. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Y, oye, tienes un clonazepam. Oye, tenía amigos que en la oficina abrían el cajón y tenían, el único que yo conocía era el Pepto-Bismol, pero tenían un montón de cosas para la digestión, para la agruras, para la acidez. Y eso sí lo normalizamos. Claro, ibuprofeno con cafeína. Todos aquellos que dicen que tienen migraña y que están ahorita, esas se las toman como chocolates. Esa era yo. Claro, y en cuestión de médicos, justamente muchos de los médicos, al menos con los que yo he trabajado, muchos de ellos también vienen de esa transición de ya le doy a mis pacientes o a mi familia la fórmula artesanal, por no decir lo que se fuma, y pues les funciona, pero no deja de estar todavía sobre todo antes de que se legalizara. No deja de estar el miedo, el pendiente. Pero si tú me das algo en gotitas con permiso de la COFEPRIS, no, bueno, cállate ya. Y ahora que ya tenemos permiso de COFEPRIS y todo, aún así sigue siendo un tabú. Claro, sigue siendo un tabú, y muy impresionante que doctores con los que trabajamos, más de uno dice, las mamás que me dicen, oye, le fueron quitando más medicamentos con estas gotitas, ¿cómo es eso? Y luego las mismas clientas, mamis, que me dicen, oye, que yo les pregunto, oye, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Sabes qué me dijo la doctora? Que ya no le diera nada, que le diéramos así solo. Tú ves, está bien o está mal. Y yo, pues claro, es que, ¿sabías? Los componentes de esas gotitas los producimos nosotros. Inclusive hay muchísimas plantas que ya desde muchos años antes producen esas sustancias. Claro. Sí, y creo que para mí es esa parte emocionante, porque efectivamente tú lo mencionaste, uno se hace, en el aspecto de la salud, uno se hace adicto a lo que te hace sentir bien. Sí. Pero puedes diferenciar el decir, híjole, me fui de viaje y se me olvidaron o se me acabaron y pasó 1 o 2 semanas y no tuve esa crisis de separación o esa crisis de desintoxicación. ¿Por qué? Pues porque una cosa es ser adicto a dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, etcétera, y cuando te lo quitan, pues no te sientes del todo bien, pero no hay una crisis. Exacto, entérate. Si en tu casa no comen hasta que no está ese mágico refresco con hielos en la mesa, entérate que son adictos todos. Exacto. Entonces, creo que una de las razones por las cuales nos encanta hablar de estos temas es porque hemos visto esos resultados finales. Sí. Es porque sabemos lo noble que puede ser esta planta, estas gotitas, ese producto en sus diferentes variantes, porque, como decíamos ahorita, no hay que hacernos de la vista gorda. Sí tiene una parte lúdica. Claro. Ahorita mencionabas los brownies, están las plumas, están... Que si gomitas, las de moda, el satanizado en las escuelas. Mencionaste ahorita algo en los no trópicos de los adaptógenos, chocongos. ¿Cuántos por ahí han tenido noticias que se dice que se tomaron chocongos o gomitas y hacen una nota roja o amarillista? Exacto. Sí, totalmente. Y entonces, para ese caso, pues bueno,
¿Cuánto podríamos hablar del alcohol? ¿Cuánto podríamos hablar del tabaco? ¿Cuánto podríamos hablar de lo que me digas? Es decir, justamente, por ejemplo, hablando incluso del ejercicio. Ahorita que está de moda el correr y esto y lo otro, en el 21K de Madrid,